Agradezco mucho la posibilidad de estar acá en este espacio, porque el tipo de cosas que trabajo, no solo yo, sino un montón de gente, son radicalmente inter y transdisciplinarias. Entonces, por algunas cosas que les voy a plantear, me parece que puede hacerles sentido esto que les diga, de la misma manera que hace sentido lo que ustedes me digan a mí. Porque particularmente bueno, ahora yo saqué este libro y voy a citar algunas cosas del libro porque lo saqué y necesito que se conozca, obvio, eso es lo primero, pero también porque resume en realidad una cantidad de cosas y de investigaciones que también están manifestadas en estos libros, que se los voy a pasar para que lo vean nomás. El de arriba de todo es el que soy yo, el único autor, y que es el problema de la información, y es el tema con el que quedamos con Pablo que yo iba a hablar. Esto es la relación entre espacio, tiempo e información. Porque la idea de mi investigación original hace muchos años, hace muchos años, es la investigación sobre de dónde salió la noción de información, qué ramificaciones tiene, qué influencia tiene en el mundo contemporáneo, que parece ser bastante grande. Y obviamente, hablando de esto interdisciplinario, me enfrenté en general con muchos problemas, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales parece que no tienen una reflexión sistemática sobre la información, y en realidad mi idea es que hay que tener una reflexión sistemática sobre la información en todas las disciplinas. Pero más que nada porque se dice un montón de cosas sobre la información y no está, al día de hoy, se los digo con cierta... No hay una noción de información que uno diga, una teoría de la información que diga, bueno, la información es esto, se define de este modo. Es un campo problemático, pero es un campo problemático que avanza. O sea, que tenga un problemas epistemológicos o incluso ontológicos, científicos, no quiere decir que no sea un mundo absolutamente tramado por información. Entonces, la pregunta pasa a ser, ¿qué se entiende por información? Y cuando Pablo me dijo que el asunto era espacio-tiempo, pues bien, una de las cosas fundamentales de la información es que alteran las nociones de espacio y tiempo, y fueron formuladas así. La primera cuestión, voy a hacer como una especie de recorrido histórico que va a ir mutando a recorrido teórico. El recorrido histórico empieza en el siglo XIX, con un hecho que para quienes somos de comunicación es un hecho cotidiano en el sentido de que uno estudia la historia de las tecnologías, pero que a veces conviene recordarlo, que es que antes de 1800 no había tecnologías de acción a distancia en la humanidad prácticamente. ¿Sí? Tecnología de acción a distancia es una definición también del siglo XIX, que tiene que ver con medios de transmisión, o la misma idea de transmisión. La idea de que se podían transmitir cosas. Después vemos si son datos, señales, información, símbolos, signos. ¿Qué es? No hace falta definirlo ahora. Pero sí pensar que antes del telégrafo, ¿qué había? No había nada. O sea, no, exactamente. Y había solamente, y si no, había transporte físico, esto es sí, correo. Pero no había tecnologías de acción a distancia. Esto es una definición del siglo XIX. Y hay un filósofo, hay un sociólogo que pudo haber sido uno de los padres de la sociología, pero terminó siendo derrotado por Durkheim, que es Gabriel Tarde. En realidad creo que era abogado, porque los sociólogos no existían. Y que él de alguna manera como que captó hacia el último tercio del siglo XIX, casi fin del siglo XIX, que esa matriz de aumento de la capacidad de transmisión de lo que sea, de eso, debería estar en la base de una reconfiguración de lo que entendemos por lazos sociales. ¿Sí? Si hacemos la historia, es de 1800 telégrafo, teléfono, radio, después siglo XX, radio, cine, televisión, internet.
Y ahí en el medio está información. Y en el medio está el problemita de la información. Y además, en términos de transporte, avión, tren y autos. O sea que si solo pensamos eso, a ver, tren, auto y avión no modifican la idea no tiene que ver con la idea de transmisión porque es transporte, pero sí señala una compresión del espacio absolutamente dramática en el sentido de que es un proceso que lleva menos de 200 años, porque además el auto, está bien, sí, que el primer automóvil es de 1895, sí, está bien, pero ¿cuándo hay autos para mucha gente? El primer tren será de 1810, perfecto, ¿cuándo hay trenes para...? O sea, si hablamos de la pertinencia social de esos problemas, uno diría que no son 200 años, no son ni 100, ni 80, quizás. Y si además pensamos que la World Wide Web, esto es, la integración de sonido, imagen y texto en un mismo sistema de procesamiento, tiene 30 años. Años 93, 95, menos. O sea, y todo eso está comprimido en esto, o sea, toda esta historia que parece tan larga es una historia muy corta, pero además todo se produce de manera así como apretada, comprimida ahora. Entonces, es en el marco de todo esto que yo quiero entender el problema de la información y por qué afecta al problema del espacio y del tiempo. La idea de información, el concepto de información, que se hable de algo, una entidad X que se llama información, no lleva 50 años eso. Entonces, ¿de dónde surgió esto? Surgió de un problema físico muy material, muy concreto, que es que al último tercio del siglo XIX, el problema fundamental era que las empresas de telecomunicaciones habían cableado todo, ¿sí? Habían tirado los cables suboceánicos, en Estados Unidos en particular habían cableado un montón para las transmisiones telefónicas, pero no servía para nada, porque las transmisiones eran un desastre, no se podía hablar nada. Había una anécdota de Oscar Wilde muy linda, Oscar Wilde es pródigo en anécdotas lindas, que es en una gira norteamericana, le presentan el teléfono, le dice, usted está acá en Boston, puede llamar a Nueva York y otro atiende del otro lado. Y Oscar Wilde dijo, ¿y para decirse qué? Bueno, eso tiene bastante que ver con nuestro uso de las redes sociales, por ejemplo. ¿Y para decirse qué? ¿No? ¿Para qué? El problema que tenían era que tenían que mejorar la capacidad de transmisión. Para mejorar la capacidad de transmisión, la física en ese momento, pero esto no era física en sentido, eran ingenieros en telecomunicaciones que estaban siendo inventados en ese momento, no existían las telecomunicaciones, casi. Es qué hacemos con las ondas electromagnéticas. O sea, el objeto de investigación es las ondas electromagnéticas. ¿Por qué? Porque el problema era que la única modulación que manejaban hasta entonces era la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente quemaba los cables, rompía todos los componentes y hacía que fuera imposible cualquier transmisión. Entonces empezaron a tratar de, entre comillas, porque es muy difícil, manipular, manejar, tratar de entender cómo se podía pensar, cómo se podía modular esas ondas sin tocar la corriente eléctrica. A partir de ese momento aparecen las investigaciones que van a dar lugar en muy poco tiempo a dos nociones que para nosotros nos parecen de sentido común y que son anteriores a la noción de información, que son las nociones de señal y de código. La señal... Dale, gracias. La noción de señal tenía que ver, bueno, con las ondas electromagnéticas, con discretizar las ondas. ¿Sí? O sea, a un riesgo de ponerme demasiado escolar, si tenemos las ondas así, lo que hacía el sistema señal-código era hacer esto, ¿no? Hacer las escaleritas, y de estas escaleritas seleccionar un punto, este punto y este punto, y con este punto puedo inferir el resto. Lo que yo transmito son estos puntos, no transmito toda la señal. Perdón, no transmito toda la onda, eso es. Esta es la base de las nociones de señal y de código. Era la manera en que ellos se encontraban para poder transmitir de manera fiable, y este es el inicio de lo que después será lo que hoy llamamos digital.
pero que no es digital todavía, porque no está formulado así, no dicen esto es digital. Y esto señala algo que para mí es muy importante, porque acá hay en ciernes, y después se va a desarrollar, una reflexión sobre el espacio y sobre la materialidad. Porque uno de los problemas que tenemos acá, y es lo que se va a enfrentar la física, y sí, con la relatividad y la cuántica, es que este tipo de cosas abren la investigación a una idea distinta de espacio y a una idea distinta de tiempo. Esto que parece, nada, bueno, ¿qué hacemos con las ondas electromagnéticas? En realidad, las ondas electromagnéticas ya son la desmentida de que el espacio sea extensión. Ya está. Pero aparte, eso no en las elucubraciones de alguien que critica a Descartes, que es el que dijo que el espacio era una materia extensa, sino en cómo funciona un celular, en todo, ¿sí? Esta idea entonces, esto que se transmite es una señal. Dejan de transmitirse ondas. Lo que se transmite son señales, que son representaciones de las ondas. Son las ondas, porque esto está subido sobre... Si no hay la onda electromagnética, no hay, o sea, no hay transmisión, es obvio. Pero de alguna manera es como que esa concentración es lo que va a dar lugar a la noción de código, que en un sentido, ahora voy a hacer algunas disquisiciones un poco filosóficas sobre eso, la noción de código supone justamente la posibilidad de comprimir, de plegar y de desplegar. Comprimir y volver a... ¿sí? Codificar, decodificar. Bajo la idea de transmisión. Antes, esa codificación, decodificación, uno podría decir, era una charla. Sí, pero una charla como esta situación es una situación en la cual los soportes somos nosotros. Son el cuerpo, voz, mirada, listo. Ellos tenían que inventar todo esto, pero en un sistema tecnológico, no entre cuerpos. Entonces esto me parece fundamental, digamos, como cambio en la cabeza. Hay un cambio mental y cultural fundamental por el cual las ciencias, las técnicas y también las subjetividades, aunque de manera mucho más larvada en ese momento, es como si comenzaran a habitar otro mundo. Un mundo donde la materia no es solo extensión y el tiempo no es solo la duración que percibimos cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Empieza a ser, ¿sí? No existe la noción de información todavía. ¿Hasta aquí estamos? Y eso al mismo tiempo no puede no ser solidario de lo que ocurre en el primer tercio del siglo XX con, ahí sí, desde el punto de vista físico, la relatividad y la cuántica, que lo que hacen es simplemente, ¿no? A ver, la relatividad cuántica sí es muy simple, sencillo, lo que hacen es consolidar este estado de cosas en términos de una teoría. No hay espacio-tiempo, no hay un espacio-tiempo universal, sino que hay espacio-tiempo de los sistemas, ¿sí? Nosotros no habitamos un espacio, sino que el espacio es una apertura que se produce en un sistema por una gestión de energía. Pero no es que el espacio está vacío, el tiempo está vacío y nosotros lo vamos llenando. ¿Sí? La idea de la relatividad es esa. Y la idea de la cuántica es todavía peor. La idea de la cuántica es directamente que la objetividad no existe. Esto es que hay un sistema, dado un sistema físico, yo no puedo observarlo sin incidir en ese sistema. Por lo tanto, y esto es importante para entender de dónde va a salir también la noción de información, por lo tanto, yo no estoy estudiando un fenómeno, me estoy comunicando con él. ¿Sí? O sea, dado un sistema, el principio de incertidumbre y de indeterminación, dependiendo. Incertidumbre e indeterminación son dos cosas diferentes, pero el principio de incertidumbre de Heisenberg viene a decir, bueno, no es posible no incidir en un sistema observado. Por lo tanto, la objetividad predicada del sistema ya no está. Porque en el momento que yo lo observo, el sistema hace una cosa diferente de lo que haría si yo no lo observara. Entonces, cuando yo conozco, ¿sí? Cuando conozco algo, en realidad estoy comunicándome, estoy como, bueno, a ver, es más, proponiéndole si tiene a bien ese electrón pegar acá para que me muestre qué es lo que hace si... Bueno, esto es importante porque las reflexiones sobre información van a empezar por acá, en un sentido. Van a decir, bueno, la noción de información relacionada con comunicación tiene que ver con simplemente, poner blanco sobre negro el hecho de que no hay conocimiento en sentido estricto, sino que hay un sistema de interconexión, hay
Hay un ida y vuelta. No hay porque aparte, si no hay objetividad, la subjetividad que estaba digamos, enfrentada a esa objetividad también se encuentra discutida. Y también la otra cuestión, me parece importante como ámbito, simplemente para mencionarlo, como cuestión cultural, que efectivamente las vanguardias habían roto la noción de espacio también y la noción de tiempo. Algunas, como el futurismo, directamente comprometidas con la técnica. Directamente, ¿no? Marinetti haciendo loas ¿a qué hacía loas? En parte hacía loas a la transmisión, Marinetti. 1905 creo que es el primer manifiesto futurista. Pero además, lo que ustedes conocen bien sobre la ruptura de la perspectiva, toda la ruptura de ese espacio-tiempo es también indicio de eso. O sea, si nosotros nos concentramos en 1925, después entre la Primera y la Segunda Guerra, tenemos que desde el punto de vista científico y artístico, la noción de espacio y tiempo no es la que era, claramente. Y en el medio de eso tenemos esta cosita que viene de atrás, que nadie le da bola, que es los ingenieros en telecomunicaciones que están viendo cómo discretizan señales y cómo inventan códigos. Estos ingenieros, en 1927, uno de los ingenieros, todo eso está acostado en el librito ese. Va, en este también un poco, pero... dicen, ok, para nosotros poder medir esto, para medir la calidad de la señal, la calidad de la codificación y todo, estamos tratando de medir otra cosa distinta. O sea, era hora de ponerle como un nombre a eso, de señalar como un aparato de investigación, de formar un departamento, de pedir fondos, ¿sí? O sea, bueno, en realidad pedir fondos. O sea, una de las cosas muy interesantes de esto es que todas estas investigaciones se hicieron durante muchos años en los laboratorios Bell, que eran los laboratorios de la telefónica AT&T, que era el gigante norteamericano que en los años 20, 30 tuvieron que partirse por una ley antimonopólica, pero de alguna manera de investigación privada, completamente investigación privada. Bueno, llegan a la conclusión, no los voy a marear con nombres, de que eso que están midiendo se llama inteligencia, 1927. Pero no están midiendo inteligencia en seres humanos, no es un IQ de... Están midiendo inteligencia en la transmisión. Bueno, alguien tuvo a bien, 2 años después, cambiarle el nombre y ponerle información. Y ahí empieza parte de la historia que me interesa. Pero si yo no señalo esto, digo, estas son las condiciones de posibilidad de aparición del problema de la información y por qué uno de los temas de la información es el problema del espacio y del tiempo. Es uno de los problemas centrales. En general, en las historias del siglo XX, historias culturales y eso, en general se habla mucho de, o se habla o está presente el tema de lo que pasa con la física con relación con el espacio y el tiempo, lo que pasa con las vanguardias, y en general no se le presta demasiada atención a lo que estaba haciendo esta gente. El problema es que lo que estaba haciendo esta gente es reconfigura el mundo de ahora. Es nuestra noción de espacio-tiempo la que esta gente está vehiculizando porque van a generar las tecnologías para eso, porque no es un mero pensamiento. A ver, el principio de incertidumbre, todo muy lindo, pero esto se cae. Es la ley de la gravedad. No me hace falta, para la gran parte de mi vida cotidiana, no me hace falta la física cuántica. Después para una investigación de algo, perfecto. Pero en la vida cotidiana puedo zafar de la cuántica y hasta de la relatividad. No quiere decir que no opere, no quiere decir que las investigaciones no se basen en eso, no quiere decir que no descubran cosas en relación con eso, pero todavía sigue siendo un misterio y nos costaría bastante aceptar que un electrón que forma parte de mi cuerpo está nadando en el Río de la Plata en este momento. Costaría bastante pensarlo lógicamente, sin embargo la física cuántica dice eso. Y una cosa puede ser o no ser al mismo tiempo y puede estar en un lugar y en otro también. ¿Por qué? Porque justamente lo que hizo Crisis es la noción de espacio-tiempo. Ellos se hacen cargo de eso. Pero eso no tiene una traducción en nuestra vida, ¿sí? En cambio, mi idea es que la información arma esa traducción para nuestra vida. Y también para ciertas configuraciones científicas. ¿Oyeron hablar alguna vez ustedes de las conferencias Macy? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Ven? Así estamos. Así estamos. Después nos quejamos de que Macri gane. Sí. Es que bueno, sí, Macri gana porque nadie sabe que es una conferencia Macy.
Conferencias Macy se producen entre 1946 y 1953. Los protagonistas... Tenía muchas cosas para leer, pero me estoy yendo por... No me estoy yendo de ningún lado, pero... Conferencia Macy 1946-1953. Los que se reúnen son los científicos 95% norteamericanos, 3% británicos, 2% francés, que estaban ganando la Segunda Guerra Mundial, acababan de ganarla y habían sido los protagonistas, ¿sí? Proyecto Manhattan, desciframiento de mensajes encriptados nazis, o sea, hola, ¿qué tal? Nos deben una a nosotros. Esa gente se junta en un momento absolutamente raro de la historia de la ciencia para, en términos de Kuhn, fundar un nuevo paradigma basado en la información. Se juntan una vez cada tanto, no sé si son 4 o 5 reuniones al año. Los que se juntan son Shannon, autor de la teoría de la información, von Neumann, el inventor de la computadora en su forma actual, Wiener, el padre de la cibernética, Turing, el señor que desencriptó los mensajes de los nazis y que también figura como uno de los padres de la teoría de la información. No, porque nadie le da bola. Yo estoy muy preocupado por este tema. No, Turing fue, pero tarde. Imagínate que Turing tenía problemas, ¿sí? De 46, la guerra ya terminó. Ya se sabe que es homosexual y que hay que curarlo químicamente. O sea que tampoco tenía mucha posibilidad de viajar y eso. Su vida era complicada. Sí, además es que él era complicado, digamos que tampoco lo subías a un avión fácil a Turing. Tampoco él se podía subir fácil a un avión. Pero bueno, digo, ustedes lean cualquier historia de la computación y van a poner si la primera computadora es la Mark II de Manchester que programó Turing o von Neumann. Bien. Ahora, estos se reunieron en torno básicamente a definir cuál es la realidad de la noción de información. Lo que digo que es raro es el hecho de que se junten con una vocación en teoría interdisciplinaria, porque eran como matemáticos, ingenieros, sociólogos, antropólogos, todo lo que quieran. En la práctica, como se podrán imaginar, la sociología, la antropología y todo es a la cola. Fíjense que puede agarrar una migaja de lo que estamos diciendo, todo bien. Pero la idea era, lo que era fundamental es que querían formalizar justamente esto. Querían formalizar la investigación, código, señal, información, y llevarla mucho más allá de un problema técnico de transmisión. ¿Sí? De ahí surge la teoría matemática de la comunicación. Originalmente se llama teoría matemática de la comunicación. Shannon sí, teoría de la matemática de la información sí sabemos que existe. ¿Sí? La teoría matemática de la información es bastante sencilla en términos de que lo que hace es, la voy a explicar toda porque si no se me va el tiempo en eso, pero la cuestión es mostrar de qué manera se puede, a partir de la gestión de la información, inventar un sistema tecnológico nuevo. Ese sistema tecnológico se va a llamar digital. Lo que hace simplemente es esto, convertir esto en lo que hoy llamamos ceros y unos. Por ejemplo, en las conferencias Macy se discutía si el sistema tenía que ser digital, base 0,1 o en otras bases. Como primera cuestión, la primera cuestión de estas conferencias era formalizar y generalizar la noción de información que estaba contenida dentro de la ingeniería en telecomunicaciones y la idea de transmisión. Que igual ya está bien, porque la idea de transmisión, como dijimos antes, significa un espacio-tiempo bastante complejo y transformado. Pero esta gente bastante más jugada dice, bueno, si yo puedo decir que puedo hacer todo con sistema digital, podría tratar de pensar si algunas otras cosas son información además de las cosas que se transmiten. Eso es exactamente, la computadora es eso. La computadora es una calculadora grande, compleja, pero que básicamente lo que hace es gestionar sus propios cálculos. Ahí aparece otra noción que es fundamental para estas cosas, que es la noción de programa. La noción de programa surge ahí.
es una noción propia de von Neumann. La idea era que la máquina esa digital pudiera tener adentro una especie de digamos, zona de gestión de los distintos cálculos que se tenían que hacer. Porque hasta entonces las computadoras eran cosas que, imagínense, no tenían ni pantalla ni teclado, nada que se les parezca, era una porquería. Y había que recablearla. Después del cálculo había que entrar a hacer... Por supuesto, de acuerdo al machismo de entonces, eran todas mujeres, ¿sí? En la conferencia Macy había una sola mujer, que era Margaret Mead, y que estaba ahí en parte por ser la mujer de Gregory Bateson, que era un gran antropólogo. O sea que, digamos, estamos en machismo a pleno. Y a partir de ahí, como también están investigando cómo funcionan las neuronas, y las neuronas son sistemas eléctricos, ¿sí? Las redes neuronales son sistemas que justamente es un cableado. Entonces, volvemos a 1870. ¿Qué estaban haciendo con el cableado? Estaban tratando de pensar si podían gestionar las ondas electromagnéticas, de ahí llegan al código, señal, al problema de la información. Entonces, quizás el cerebro sea un procesador de información. Genial, entonces quizás lo podamos hacer de manera artificial. La computadora, en la línea von Neumann, que es la que tenemos hoy, que es una línea que tiene muchos límites, la idea de que hay una unidad de memoria y una unidad de cálculo, esa es una idea que hoy está en crisis, francamente. Las computadoras que procesan en paralelo son mejores porque dependen de qué noción de neurona se maneje, qué sé yo. Pero en todo caso se les ocurre, podemos hacer un cerebro artificial. Hecho mecánicamente como un cerebro. Esto es, en ese momento eran válvulas, las válvulas son neuronas, las neuronas son válvulas. Eso es literal, digamos, no es que... Entonces, a partir de ahí, entonces ya tiene otro color la noción de información. La noción de información ya no es algo que formaliza y concreta una investigación de 40, 50 años sobre mejorar transmisiones, sino que, primero, inventan el sistema digital y, segundo, se puede llegar a pensar que no es un problema de transmisión, sino que a lo mejor los problemas relativos a la cognición, al pensamiento, también pueden ser interpretados maquínicamente, pensados maquínicamente. Y a partir de ahí seguimos su ruta, una ruta que va a ir como creciendo, y ¿por qué no pensar que la emoción también? ¿Por qué no pensar también que los sentimientos? Total, ¿quién está dentro de una máquina para...? Este tipo de cosas son las que después terminan en cómo entrenar tu cerebro. ¿Sí? Desde que termina el momento Manes. Ese es un momento en el cual lo que se produjo era un gran cambio, esto es lo que trato de mostrar en el libro, un gran cambio en las relaciones entre lo artificial, lo técnico, lo humano, y luego volvés sobre eso. Si yo digo en 1950 entrenar tu cerebro, yo me entreno y tengo un cerebro, no puedo entrenar mi cerebro. Si yo me entreno es un acto de voluntad y que tiene que ver con el cuerpo, el cerebro es una parte de mi cuerpo, no puedo entrenar no puedo sacarme el cerebro, o sea, ¿qué es entrenar tu cerebro? Esta idea que va y viene de una especie de objetividad rara, bueno, eso es en parte construido en parte por esto. Si quieren otro ejemplo de esto, la biología molecular. El ADN es un programa, hay un código genético. O sea que, desde el punto de vista de la investigación que estamos mostrando, sería algo así como que el ADN levanta el tubo, antiguo, ¿no? Ya no se levanta el tubo, y le diría a la proteína, che, armate como célula de oreja. ¿Sí? Esa es la idea que maneja la biología molecular. El dogma central de la biología molecular es, la información es un flujo que va. Hay un flujo de información que va del ADN de las proteínas vía el ARN. O sea, es un modelo comunicacional. Y esa es la segunda parte, y eso es lo más tremendo e influyente de la cibernética, que es lo que surgió a partir de esto. Norbert Wiener lo llamó cibernética, que es todo lo que existe, y ahí nos vamos metiendo en el problema del espacio-tiempo, todo lo que existe podrá tener una materialidad, todo lo que existe podrá tener extensión, todo lo que existe podrá haber tiempo, pero básicamente todo lo que existe es un sistema de emisión y recepción de mensajes. Todo, no la transmisión telefónica, sino el modelo neuronal, o sea, el cerebro funciona como una máquina de información y de comunicación. La biología molecular, esto es, el descubrimiento reciente en ese momento de la biología, de que la vida está en las moléculas y no en los cuerpos, eso
puede ser interpretado en términos de información y comunicación. Acá empieza un verdadero imperialismo del modelo cibernético por el cual lo que intenta mostrar es que todo puede ser interpretado como un sistema de comunicación. Por ejemplo, dice Norbert Wiener, retengan este nombre porque este sí me parece... ¿Escucharon ahora de Wiener o no? ¿Más de Wiener que de Shannon? Porque Wiener es el propagandista, ¿no? Este es el que sale a la cancha, el que vende que los robots van a hacer tal cosa, tal otra. Es el difusor, es el comunicador, justamente. Norbert Wiener va a decir que efectivamente todo lo que existe puede ser entendido como un sistema de emisión y recepción de información. Lo cual deja justamente para la cibernética la definición, o sea, es como una especie de ciencia del todo y de la nada, que se esfumó como tal. Nadie habla de cibernética, no existen departamentos de cibernética ni formas de investigación sobre cibernética, es un saber antiguo. Sin embargo, nosotros hicimos cibercultura, ciberespacio, hicimos un montón de cibercosas que en realidad remiten a esta, que la intención original de la cibernética era la de mostrar que todo, que una porción no menor de cualquier entidad existente, viva o artificial, no una piedrita, por ejemplo, es en un nivel un sistema de comunicación. Por lo tanto, la cibernética puede estudiar cuál es su condición, porque es justamente el saber que se dedica a estudiar los sistemas de información y comunicación, que formalizó y construyó un campo de saber. La definición de cibernética que dio Wiener es ciencia que estudia la comunicación y el control en animales, seres humanos y máquinas. Ciencia, comunicación y control, complicado eso, pero la contraparte, animales, seres humanos y máquinas. Entonces, bueno, pará, no es lo mismo un animal, un ser humano y una máquina. Bueno, discutamos. A ver. Entonces Wiener, por ejemplo, en una conferencia sobre información, que la hubo mucho entre los 50 y los 60, le dijeron, Wiener, basta de esas pavadas, una máquina no siente dolor, y Wiener respondió, ¿y usted cómo sabe? ¿Qué idea tiene de que no siente dolor? Que es el equivalente de la prueba de Turing. Turing, en 1936, hace su famoso artículo, por el cual es el padre, uno de los padres, si esto es metáfora machista, de la teoría de la información. Y inventa esta noción, que también es muy importante porque la voy a retomar. No la inventa, pero sí la formaliza y la lleva a otro plano, que es algoritmo. Hoy hablamos de algoritmos, ¿sí? Programas son algoritmos. El algoritmo es una invención matemática original de Alan Turing. 1936, en 1950, mientras trataba de ir a Estados Unidos a las conferencias Mason en Nueva York, decía Turing, acá, por ahí, decía, bueno, en realidad era la prueba del pensamiento. En realidad no hay manera de saber si un ser humano piensa o no, o una máquina piensa o no, porque lo que hay que ver es cuáles son sus efectos. Tiene que ver con la filosofía anglosajona fundamentalmente, pero lo que a mí me interesa de esto no es el plano estrictamente filosófico, sino que lo están haciendo. Sino que todo lo que tenemos, el celular, esa cámara, todo trabaja, son encriptaciones de esta realidad. ¿Sí? No es un devaneo filosófico. Todos los bichos, un celular es un bicho que piensa. ¿Sí? Desde este punto de vista. Uno dirá, no obedece a ciertas cosas. Sí, está bien, pero los datos que ustedes entregan van a una plataforma que después les dice a ustedes lo que tienen que hacer, con lo cual es algo. O sea, hay una relación ahí que se plantea y que realmente son algoritmos. Esto en 1936 era para Turing la idea de que podía haber una forma mecánica de hacer cálculos. Cuando decía forma mecánica, es una forma mecánica que no era reductible a un ser humano, que no era el ser humano el único que podía calcular. Pero el artículo de 1936, pionero de Turing, decía que la máquina de Turing, ahora no voy a hablar de la máquina de Turing, era un ser humano con lápiz y papel.
Porque no es que una máquina, Turing no estaba imaginando la máquina, eso pasará después, la computadora, harán esas analogías y no sabemos a ciencia cierta si Turing estaba muy contento con lo que von Neumann había hecho con él, tipo que mostrarle. Pero para él la máquina tenía que ver con que el cálculo se hacía de acuerdo a reglas que las puede seguir cualquier entidad si se les da las instrucciones adecuadas. Eso, muy sucintamente, es la noción de programa. Por lo tanto, no es tampoco tan delirante que esa parte pueda ser pasada a una máquina. Si nosotros pensamos que el pensamiento es un programa, entonces puede ser pasado a una máquina. Si pensamos que el pensamiento tiene una parte que es programa y otra que no, entonces estamos tranquilos. O sea, la parte que le pasamos a la máquina es la parte que le podíamos pasar y la otra no. Bueno, estas discusiones en la década del 60, 70, 80 fueron tremendas. Y cuando hoy se habla de deep learning, inteligencia artificial, todo esto que se hablaba, esto en la década del 40, 50 se discutía mejor que ahora, porque no estaban los bichos técnicos. Los bichos técnicos lo que hacen es como invisibilizarte un poquitito cuál es la... Ahí lo están inventando. Están diciendo, ¿cómo podemos hacer? Uno de los capítulos centrales del libro de Wiener de difusión era de las máquinas que aprenden. En 1948, ¿qué máquina puede aprender a qué si no hay computadoras? Sin embargo, la idea era, según todo este recorrido que les estoy proponiendo, que efectivamente una máquina podía aprender. Podría relacionarse con su entorno, podría tener un conjunto de instrucciones que codificaran ese entorno, que generaran un mensaje de salida, que tuvieran un estado interno. Todo eso lo estaban discutiendo. Como total no estaban las máquinas para mostrarlo, entonces decían Deep Learning. Sí, era Deep Learning para ellos, porque estaban tratando de pensar cómo una máquina podía aprender. Hoy, nosotros decimos Deep Learning como una especie de realidad que ya está, pero es una realidad que está porque las máquinas que la llevarían adelante fueron pensadas para Deep Learning. No es que es una emergencia, es una novedad técnica. En sentido estricto, no es una novedad técnica. La inteligencia artificial no es una novedad técnica. Lo que es novedad técnica es el hecho de que materialmente, ahí sí, se pueda hacer. Esto es, que existan materiales semiconductores mejores, que se puedan hacer microprocesadores. Hay un cambio técnico que lleva de una computadora, que era un espanto en 1948, a una computadora de este tamaño. Es un problema técnico. En sentido estricto, la idea de que las máquinas piensan, sienten o les podemos transferir cosas del humano, no. Entonces, para ir al tema de la cuestión de cómo esto impacta sobre la noción de espacio-tiempo, no tenemos más que leer las cosas absolutamente sorprendentes que dijo el señor Norbert Wiener en su libro Cibernética y Sociedad. Y las cosas que decían en la década del 60 sobre la noción de información. Telegrafía, vamos a esto. ¿Dónde está telegrafía? Dice Wiener en Cibernética y Sociedad, 1948. Una estructura es un mensaje. Una estructura, esto es un mensaje. Esto es un mensaje. Y puede transmitirse como tal. Divierte e instruye considerar lo que ocurriría si transmitiéramos toda la estructura del cuerpo, del cerebro humano con sus recuerdos y conexiones entrelazadas, con sus recuerdos. ¿Sí? La noción de recuerdo que puede hacer. De tal modo que un aparato receptor hipotético, 1948, pudiera reencarnarlo todo en materia apropiada, capaz de continuar los procesos en cuerpo y alma y de mantener la integridad necesaria para esa prolongación mediante la homeostasis. Esto es que le dejes la homeostasis para que el cuerpo siga estando, porque si no... La individualidad corporal es la de una llama más que la de una piedra y es una forma más que una sustancia. Esa forma, porque hasta ahí uno diría, bueno, también hay una larga filosofía que dice eso, que la forma y no la sustancia es un problema filosófico ya de los griegos. El asunto es que Wiener después agrega esta forma puede transmitirse, modificarse o duplicarse. Aunque lo que respecta a esto, solo sabemos hacerlo en distancias muy cortas. Me gustaría saber en qué distancia se sabía, o sea, la teletransportación es algo que recién ahora se está diciendo y dicen que es todo falso. Y entonces acá es la parte que a mí me interesa para pensar el problema código, señal, transmisión, información, cambio de espacio-tiempo. Puesto que es así, dice Wiener, no existe ninguna distinción absoluta entre el tipo de transmisión que utilizamos para enviar un telegrama de país a país
y los tipos de transmisión que son posibles, por lo menos teóricamente, para transmitir un organismo vivo. Tal como un ser humano, no que una bacteria, no, ser humano. Admitamos, y además nos pide que admitamos que no es intrínsecamente absurdo, aunque esté muy lejos de su realización, menos mal, la idea de viajar por telégrafo. Qué antigüedad además, no podía haber dicho teléfono, podía haber dicho telégrafo. Viajar por telégrafo, además de poderlo hacerlo por tren o por avión. He expuesto estas cosas no por un deseo personal de escribir un cuento de ciencia ficción acerca de la posibilidad de telegrafiar un ser humano, sino porque son cosas que pueden ayudarnos a comprender que la idea fundamental de las comunicaciones es la transmisión de mensajes y que la transmisión corporal de materia y mensajes es solo un mismo camino imaginable de alcanzar ese fin. Bien, este es el desideratum fundamental, ya ves como a lo que tiende la forma cibernética de pensar. La forma cibernética de pensar tiende a decir, de todo lo que existe yo puedo hacer el escaneo para transmitirlo. Esto es, puedo codificar, puedo armar señales, se puede transmitir. Acá se dan cuenta, más allá de que esto sea obviamente un delirio de Wiener, no es que esto se estaba discutiendo en las conferencias Macy en sentido estricto, pero esto sí estaba diciéndose en la conferencia Macy, es hasta dónde llega la realidad de la información. Ya dijimos, ya nos quedó claro que la información no es una mera cuestión de transmisión de un sistema, porque primero inventan un sistema digital a partir del cual se inventan nuevos esquemas técnicos, ¿sí? Todas las redes técnicas de la actualidad son redes digitales. Bueno, antes de 1948 no existían. En realidad, antes de 1980 no existían, porque para eso tenés que poner satélites, tenés que poner microprocesadores, o sea, no se puede hacer una red técnica digital de manera intensa y que sea fuerte socialmente si no tenés realmente, tenés capacidad de tener bichos técnicos chiquititos para hacerlo y que puedan transmitir. Piensen además que cuando hice esto, Wiener, y toda la cibernética en general, las computadoras no estaban pensadas como sistema de transmisión. Esto es interesante. O sea, por un lado piensan en el problema de la transmisión, por el otro en las computadoras, pero no se les ocurrió Internet. Sin embargo, la idea que ellos tenían era completamente compatible con Internet. Si todo es comunicación, puedo. Sin embargo, no, porque había un obstáculo epistemológico que era que la computadora era un tete-a-tete con un ser humano, pensando. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué siente? ¿Qué le puedo transferir como individualidad? Lo que no estaban viendo es que el sistema digital en realidad es una red, no es uno a uno. ¿Sí? No es combate ser humano-máquina. ¿Por qué? Y porque están en el medio de un problema filosófico también intenso, de 1950, 1960, no les va a ir que resuelvan todo. Entonces uno dice, bueno, a partir de eso uno podría decir que lo que está planteando la cibernética es más bien el hecho de que no hay, de que la información sería una especie de realidad diferente que permite transmitir todo, pero que también tendría una realidad en sí. Y ahí hay un problema filosófico que hoy es muy importante, y científico también, atraviesa todo, que es la cuestión de la materialidad de la información. Ustedes habrán oído hablar de los bienes inmateriales, de todas las tecnologías inmateriales. Obviamente eso es, en sentido estricto, una pavada, porque las ondas electromagnéticas son materia. El problema es que nosotros tenemos una noción de materia pre-cartesiana cuando decimos eso. No hay materialidad de la información forma parte de la materia, ¿sí o no? Bueno, fíjense que Wiener decía esto, la información es información, no materia ni energía. Bueno, ningún materialista que no admita esto podrá sobrevivir en nuestros días. O sea, lo que está diciendo es que la información no es ni materia ni energía, es un tercer estado. Bueno, entonces hay que redefinir la física, hay que empezar de nuevo con todo. Y un científico checoslovaco, o sea, época de cortina de hierro, 1962, dice que, y esto va derecho al tema de nuestra charla, la información es, Jiri Seman se llamaba este señor, nunca supe nada de él, lo googleé, nada. La información es, al lado del espacio, del tiempo y del movimiento, otra forma fundamental de existencia de la materia es la cualidad de la evolución, la capacidad de alcanzar cualidades superiores. O sea, la información, los dos dicen materia, o sea, tienen el problema de relacionarse con la materia, pero piensan que es
o es otra cualidad de la materia que no se conocía, o es otra cualidad que no tiene que ver con la materia. Ya que nombraste a Deleuze tenía en el 81 en un curso sobre Spinoza. Deleuze dice, bueno, dicen todas estas cosas de la información, habla del poder de discernimiento de las moléculas, porque con todo esto imagínense que las moléculas, mínimo saber si tal cosa es un virus o una bacteria o tiene que combatir, lo sabe, lo maneja, ¿sí? Tiene la lista. Entonces dice, y hoy todo esto lo llaman información. Bueno, es lo que, dice Deleuze, es lo que Spinoza en el siglo XVII llamaba alma. Por ahí es otro atributo de la sustancia. Como son infinitos, se conocían en ese momento, información sería otro atributo de la sustancia. Obviamente lo dice de manera como irónica, juguetona, propia de Deleuze, pero lo dice. Y se está haciendo cargo de esto. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que esta gente, y esto creo que en la vida cotidiana lo manejamos todo el tiempo cuando decimos que hay software y hardware, que tal cosa es un programa. ¿Qué es el software? El software está en un hardware. Bueno, el hardware es la materia y el software ¿qué es? ¿No es materia? O sea, yo corro un programa, reinstalo el sistema operativo, hago todo eso. Todo eso es trabajar sobre el software, que es la parte inmaterial, porque la máquina sigue siendo la misma. Bueno, para eso necesitamos cambiar nuestra noción de materia. Es pensar que efectivamente correr un programa, desinstalar algo, volver a instalarlo, que un programa falle, que un sistema algorítmico falle, es una falla en la materia, es una falla en una configuración electrónica. Lo que pasa es que nosotros hacemos como la vista gorda de eso, decimos, eso no es un problema material, se reinicia y listo. No, vamos a poder pensar la materialidad de la información recién cuando nos saquemos de encima la idea de software y hardware, con lo cual es difícil, no va a ser fácil eso. Pero en todo caso, lo que sí planteaban estos es que, esto es lo central, que la información es una medida de organización. La existencia de la materia-energía, digamos que son parte de lo mismo desde Einstein, es el hecho de que lo que ellos descubren, en teoría, entre comillas, porque estamos en el medio de esto, no sabemos muy bien qué es que en realidad es una medida de organización y, como dice Seemann, no tiene que ver con el espacio y con el tiempo. Por la misma razón por la que Wiener decía se puede transmitir un cuerpo. O sea, la idea de transmisión, ya con la idea de transmisión se van traficando cuestiones un poco más pesadas. El hecho de que y entonces cuando nosotros decimos inmaterialidad de la información y se habla de bienes inmateriales, es una forma de tramitar este problema. Lo que es un problema es tramitar el hecho de que efectivamente la materia está organizada y la instancia que organiza la materia no es la materia misma. Pero entonces tiene que estar en la materia, sino que la organiza ¿qué? Dios la organiza. ¿Quién ¿qué es? Un proceso de transmisión. Y bueno, mientras todo está determinado por los sistemas digitales, este problema, digamos, ontológico, le diría filosófico, ontológico, es un problema que lo seguimos teniendo, no lo sabemos cómo tramitar, porque, a ver, todavía no se resolvió el problema de materialismo y ciencia del espíritu, imaginemos si se va... O sea, pero lo que es interesante es que esto introduce problemas filosóficos. Efectivamente introducen el hecho de que la forma de organización de todo lo que existe no puede ser analizada por las ciencias conocidas hasta entonces. Hasta tal punto es así que Erwin Schrödinger, uno de los premios Nobel de Física, uno de los valedores de la teoría de la cuántica misma, en 1943, él no llegó a escapar a Estados Unidos, se fue hasta Dublín nomás, pronunció una conferencia que se llama ¿Qué es la vida?, que es un libro hermoso. El tipo, como físico, total, ya está consagrado, se pone a hacer devaneos sobre qué es la noción de vida, cómo sería la transmisión de la herencia desde el punto de vista de un físico. Y dice que para conocer esto todavía no está la ciencia. Dice, no hay ciencia que pueda estudiar esto que voy a decir. Yo voy a hacer una especulación, pero esto tiene que ser otra cosa. Se refería al problema de la organización. Se refería al hecho de que había y esa ciencia no va a existir, porque la ciencia iba a ser la cibernética, pero no tuvo éxito. No anda la gente hablando de cibernética por ahí. Entonces, hay una cuestión ahí que me parece interesante que
para ponerlo aún más en términos filosóficos, que es respecto a la noción de código. Esto es, la noción de código es la que, las nociones de señal y código son las que operacionalizan a la información. Dado que todo es transmisión, lo que uno tiene que tener es aparatos que envíen y reciban señales y un aparato que efectivamente interprete las señales según un estado interno X. Eso es código. Codificar, decodificar quiere decir eso. Entonces a Derrida, que ustedes seguramente lo conocen, Derrida en el año 65, 66 escribió un libro hermoso, se llama De la gramatología. Y efectivamente Derrida se pregunta esto. Dice, esta gente de la cibernética están con este tema que es como, están diciendo que hay como una... Entonces se pone a reflexionar sobre la noción de código y creo que es bastante atinado para lo que venimos diciendo. Dice, la cita es una paráfrasis un poco de Derrida. Como escritura inserta en la materia, como impronta o impresión de los caracteres que formando una secuencia constituyen la frase a la que cualquier entidad cibernético comunicacional obedecerá, pues son todas secuencias, son todos mensajes, todo es una señal, todo es un código. El código, dice Derrida, abre la cuestión del espaciamiento, que dice él es la articulación del espacio y del tiempo, el devenir espacio del tiempo y el devenir tiempo del espacio. El espaciamiento, la apertura en la materia de una significación contenida bajo las formas de signos pretendidamente inmateriales, esto lo digo yo, remite al hecho de que esas unidades significantes fueron construidas antes de la existencia de la entidad que las lleva. ¿Sí? El código genético existe antes que las moléculas que llevan adelante el código, porque si no, no sería un código. Y también al hecho de que ese espacio que ocupa el código será el motivo de que esos signos serán interpretados por los seres por venir. Esto es, si no hay código, no hay manera de interpretarlos, no hay manera de que eso sea un mensaje para alguien o para algo. Para quienes, a su vez, ese código contendrá el tiempo. Modos de plegamientos y de despliegues, los códigos no tienen extensión como lo tiene la materia, pero tienen la fabulosa propiedad de ser inscripción y a la vez incorporación, de ser signo de algo y a la vez estar encarnados, como plantea alguien, no importa. Esto me parece muy importante, porque la noción de código es la que concentra el problema del espacio y del tiempo. Esto es, el código tiene que estar en el mismo lugar, tiene que estar en el mismo lugar y en el mismo tiempo, por decirlo de algún modo, de aquello que va a ser, pero al mismo tiempo no es eso. ¿Sí? Al mismo tiempo es el código. No es, o sea, si hay un código que afecta a esta botella, en la medida en que es un ser técnico, hay un código que afecta a esta botella, para la cibernética, el asunto es que el código a la vez tiene que estar en la botella y tiene que estar afuera también, porque es en principio, porque tiene que ver con el principio de organización. ¿Y por qué ese principio de organización? No nos olvidemos nunca, el credo cibernético es un proceso que tiene que ser transmisible. Por eso también lo interesante de esto es como si fuera una especie de filosofía en acción. En realidad están planteando un problema ontológico, pero además están haciendo el bicho técnico que lleva la impronta de ese problema filosófico. No es un problema meramente filosófico. Entonces, ¿qué es el código? O sea, hoy estamos con datos, algoritmos, plataformas, esos son códigos. ¿Sí? Entonces, todo esto es para pensar el problema de la actualidad. Porque todo esto que venimos diciendo, todo, está siendo dicho en ausencia de computadoras realmente, en ausencia de cualquier red de transmisión de información seria. Digo, la transmisión de información eran unos mensajes ultra codificados porque eran mensajes de texto. O sea, el texto es un código. Lo interesante que podríamos decir que es de los últimos 20, 30 años nada más, es el hecho de que se empezó a codificar y a transmitir todo lo que existe. ¿Sí? Esto es, mientras yo digo que son mensajes de texto, yo estoy trabajando ya con un código establecido. El código son las letras, el alfabeto. Es un ultracódigo eso. Ahora, otra cosa es que yo, a partir de la idea de información, yo pueda codificar imágenes, pueda codificar secuencias genéticas, pueda codificar texto, ya obvio, puedo codificar sonido. O sea, ahí hay una especie de gran, yo diría, retorta ontológica, por la cual, efectivamente,
las diversas materialidades efectivamente son procesadas en un sistema común, que antes no se podía hacer. Digo, podemos pensar todo esto, pero ¿qué era como realización lo que había? Eran 3 máquinas a las cuales uno podría, hola, ¿qué tal? Y a los 2 días, bien, vos, punto. Ahora lo que estamos diciendo es que esa idea que tenía Wiener, delirante, que se podían telegrafiar los cuerpos, bueno, por lo menos hoy se puede codificar todo. Si se encuentra el mecanismo apropiado para pasar para hacer buen proceso de señalización, de código, aparatos de transmisión adecuados a la realidad que se trate, yo primero realizo la idea de información, o sea, la llevo, digo, todo esto es información, y al mismo tiempo, ahí sí reconfiguro de manera central la noción de espacio y de tiempo. La noción de espacio porque, en los dos casos, porque se realiza algo así como lo que diríamos como una fantasía de la transmisibilidad inmediata. Yo puedo transmitir todo. Porque antes la idea de transmisión suponía todavía una idea de tiempo como duración en el sentido de que el mensaje tenía que llegar y tenía que volver. En cambio, hoy, si nosotros nos quedamos sin cobertura de red, nos angustiamos de manera insoportable. Bueno, hay que preguntarse por esa angustia. O sea, esa angustia es el hecho de que no estamos conectados a algo que emite todo el tiempo, querrámoslo o no. ¿Sí? Básicamente no. Básicamente todo lo que se transmite es lo que nosotros no queremos que se transmita, pero como la vida ya está volcada en información, como todos andamos con celulares, como todos estamos el día en redes sociales, bueno, listo, entonces ya está. Algo de la vida social hizo que el sueño cibernético se terminara siendo incluso superior a lo que imaginaban. Porque si el sueño cibernético era pensar que todo es transmisión, que todo puede ser contenido como información, otra cosa distinta es que todos tenemos necesidad todo el tiempo de enviar y de dar cuenta a los demás de cualquier cosa que nos pase. Eso ya es directamente la manifestación como social de ese pensamiento cibernético, de una manera que yo creo que los cibernéticos no podían haber imaginado. ¿Sí? De hecho, no imaginaron las redes sociales. Estaban tan cerca de imaginar y no lo imaginaron. Esto es lo que hay este libro que es viejo y que tiene sus cosas, pero no está mal. En la era de la información de Castells. Es un libro que, no sé si lo conocen, pero en la década del 90 este libro fue como medio Biblia para quienes estudiábamos el tema de la información y la comunicación. ¿Por qué? Fue escrito originalmente en el 93. Había como un momento histórico particular. Acababa de caer el muro, ganó Clinton y hay muchas redes de información. De hecho, Internet en su forma actual fue lanzada por el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, acá en Buenos Aires. Reunión de la Unión Telefónica Internacional o algo así. No, en la Organización Internacional de Comunicaciones en el 94. Y la idea, este libro tiene sus cosas complicadas, como todo libro de divulgación, pero Castells, que era, además, supongo que lo conocen, era un sociólogo urbano, en los 70 empezó con investigaciones sobre la ciudad y eso, y acuñó 2 términos, que son espacio de los flujos y tiempo atemporal. Y repito, lo está diciendo en el año 93, creo, cuando todavía no existe el World Wide Web, no hay redes sociales, ¿sí? No hay Facebook, no hay Twitter, no hay lo que se les ocurra, no hay Instagram, lo que quieran, ¿sí? No hay Internet prácticamente. Y él lo que plantea es la posibilidad de traducir socialmente esto que estamos hablando. Esto es de cómo pensar vamos a decirlo en una metáfora cibernética, el procesamiento social de este tipo de cosas de las que estamos hablando. El procesamiento social de que la información es una especie de colapso del espacio-tiempo. Es algo que, por efecto de la transmisión, y el efecto de la transmisión supone pensar que la realidad de la información tiene que ver con la organización, lo cual lleva al hecho de que la organización tiene que ser estudiada por fuera o al costado de la materia. ¿Prueba de eso? Si me consiguen a alguien que provenga del mundo de la física y me dé una definición buena de información, les pido por favor que me lo comuniquen.
las ciencias físicas al día de hoy no tienen un pensamiento, no digo acabado, ni siquiera desarrollado sobre la noción de información. Porque se la quedaron los cibernéticos que hicieron sistemas digitales, como si los sistemas digitales como si no mereciera la pena pensar el problema de la información. Pero para decir, mirá, la verdad es una pavada, la noción de materia es tal y tal y tal, y listo. Pero digo, si la física todavía se dedica al problema de la materia, si tiene algo que ver con eso, debería tratar esto. Entonces Castells dice que hay un espacio de los flujos, un tiempo atemporal, que supone que la idea de espacio, tenga las citas, pero voy más rápido porque ya los veo un poco cansados. La idea central de Castells es que el espacio y el tiempo se están transfiriendo a las redes. Transfiriendo a las redes. Entonces que la red, sí, se llama la sociedad red y no está pensando en las redes sociales, es notable esto, como problema epistemológico. El tipo dice, la era de la información, el volumen 1 se llama la sociedad red, está pensando el problema de la red, y está pensando que efectivamente la noción de espacio-tiempo se están transfiriendo a las redes en la medida en que son ellas las que están de alguna manera generando los lazos sociales que hacen que nosotros pensemos en ese sentido el espacio y el tiempo. Digo un ejemplo muy claro. Dígame si alguno de ustedes, cuando van viajando en el bondi, en el tren, en el subte o en el auto, podrían zafar, no si el viaje, pongámosle que si son 15 minutos no, pero supongamos que son 40 minutos seguro de viaje, si podrían zafar de ver el celular, No se podría zafar, no se puede. Bueno, listo. Entonces, no vamos a decir que la experiencia del espacio no cambia. Digo, si para mí, yo voy a Villa del Parque, tenía que ir en el secundario y en la universidad, 1 hora de viaje en bondi todo el tiempo. Esa hora de viaje de bondi me hizo leer muchas cosas. No había celulares. Ahora, la idea era que efectivamente uno transitaba el espacio y estaba transcurriendo el tiempo y hay una sensación interna de estar viviendo algo que tenía que ver con algo durativo y también con que uno se iba desplazando en el espacio. La idea de que uno está todo el tiempo conectado supone que hay una parte de sí que no está desplazándose en el espacio. ¿Sí? Ya a partir... esto sí, me parece que lo digo mejor acá que en lo... En perspectiva, entonces, ya a partir de los años 60, las desterritorializaciones de los signos comenzaron a reterritorializarse en las redes globales de comunicación, pero únicamente al nivel del gobierno, instituciones, empresas. ¿Sí? Que esta era la realidad de Castells. ¿Quiénes estaban conectados? 3 universidades norteamericanas, 10 empresas que tenían una computadora, punto. Cuando en la actualidad, hoy, estas redes alcanzan a cada vez más individuos y los sincroniza de manera individualizada, se llega a la instancia en la que el tiempo, la duración, se desplaza desde esos individuos a los sistemas de interconexión. Y otro tanto ocurre con el espacio, para ser prolijamente kantianos. Siguiendo con los linajes telefónicos, un aparato fijo está obviamente en un espacio determinado. Pero luego de las sucesivas oleadas tecnológicas de vigilancia, cualquier individuo se encuentra en todo momento en situación de emitir o recibir señales en un espacio sin límites. Castells habla del espacio de flujo del tiempo atemporal. Se produce una doble virtualidad, palabra usada aquí en el sentido común y no en el sentido deleuziano, la que desliga a alguien de la ubicación o dirección física y la que lo vuelve a ligar luego a otra dirección o ubicación en un espacio donde esté, siempre está en el mismo lugar. ¿Sí? Siempre está como aparato de recepción. O sea, nosotros somos sede de emisión y recepción de señales. Y en el caso del tiempo, no esta es la cuestión del espacio, la cuestión del tiempo es el hecho de que como todo ha sido archivado y ha sido digitalizado, porque hoy se puede codificar todo, a diferencia de lo que ocurría hace 20 años, donde lo que ya estaba codificado previamente es lo que se podía transmitir, un mensaje en el alfabeto, porque ya tiene el código. Si yo puedo codificar todo y volver a relanzarlo, efectivamente también comprimo el tiempo. Si yo quiero ver la carrera de Maradona, no tengo ningún problema.
Está en todos lados la carrera de Maradona, la puedo ver en mi celular, todos los goles, desde los de argentinos hasta ahora, todo. Si yo pienso qué pasaba hace 25 años, alguien me tenía que contar qué cosas hacía Maradona en Argentinos Juniors. Si yo hoy a mi hijo le digo, no, porque Maradona no sabe quién es, yo le digo, bueno, le muestro los videos. Y después le cuento. Eventualmente le cuento, pero casi que no le importa lo que yo le cuente como experiencia, porque ahí tiene todo. Entonces ahí la idea es que efectivamente de manera muy literal hay una compresión del espacio y del tiempo. Si la idea del tiempo tenía que ver con que, primero, la idea del tiempo tiene que ver con una especie de movimiento en el espacio relacionado con la duración, las cosas clásicas de la filosofía, lo que uno tiene es que como todo puede ser pasado información, todo es pasado a otro espacio y tiempo. Y nosotros vivimos relacionados con eso. Porque una de las cosas, y con esto termino y abrimos el espacio a la discusión, una de las cosas que son como importantes es señalar que durante, incluso hasta esta época, hasta la época de Castells, esto es algo muy reciente, hace 20 años nomás, realmente el mundo de la información era pensado como la duplicación de un mundo existente. Si ustedes se acuerdan, se hablaba de comunidades virtuales, de aulas virtuales, todas las cosas que existen, mesa virtual, libro virtual, nosotros virtuales, ¿no? Nosotros pero en otro lado. Todo lo que existe pero en otro lado. Sin embargo, me parece que con la realidad triple que yo pondría, me parece que lo que habría que investigar hoy de todo este asunto es cómo los datos se relacionan con algoritmos y cómo los algoritmos forman plataformas. ¿Sí? Hoy se está hablando bastante ya de plataformas, capitalismo de plataformas, todo eso. Me parece que es importante esto porque, ¿qué pasa? Como todo es pasable a datos, es una discusión grande que es la diferencia de datos e información, es todo otro tema porque es interno de la teoría de la información. Como todo es pasable a datos, o sea, todo es codificable, todo es procesable por algoritmos. Y como los algoritmos se relacionan entre sí, forman plataformas. ¿Sí? Nosotros nos relacionamos con las plataformas y nosotros vivimos en medio de esto. ¿Sí? El solo uso de Waze nos pone en todo esto. Ni hablar si se les ocurre ir por Tinder y eso. Pero digo, ¿qué pasa? No es una duplicación del mundo existente, es nuestro mundo. Lo que hemos hecho es meter a los algoritmos en el medio de nuestra vida. Entonces yo no estoy tomando un café con Silvina, sino que de alguna manera estoy como, nada, estamos procesados por redes de manera tal de que el coso me aparece, ¿sí? Cuando ve gente, la escena clásica en un café, el café es el lugar de la charla, ¿sí? La institución, acá es el café, bueno, va a tomar un café, vamos a tomar un café. El hecho de que uno va a un café y lo que ve es gente, incluso hablando, mirando el celular, eso marca las claras que estamos en varios lugares a la vez y que tomar el café es también mirar el celular. Entonces, ¿fuiste a la marcha? Sí. ¿No subiste ninguna foto? No, no fuiste a la marcha. Y es verdad, no fuiste a la marcha porque la mitad de ir a la marcha es ocupar el espacio. Ocupar el espacio de la vieja usanza. La segunda mitad, hacer face. ¿Sí? La segunda mitad es mostrarles a los demás que fuiste a la marcha y los demás mostrándote la voz. ¿Por qué es un efecto de comunicación? Cuando digo hacer face no lo estoy diciendo en sentido solo peyorativo. Lo estoy diciendo un poquito en sentido peyorativo, ¿por qué no? Pero lo central es ir a la marcha también es mostrarle a los demás que... Entonces, para eso está la red social. Pero la red social ya forma parte de la vida nuestra. La red social no es una red aparte. Uno no podría decir que la red social es una comunidad virtual, como se decía hace 15 años, 10 años. No es una comunidad virtual, es esta comunidad, es real. No hay ninguna virtualidad, no hay ningún doble. Es más bien más inquietante en algún sentido, porque lo que estamos haciendo es hacer participar a los algoritmos de nuestra relación con los demás. Por lo cual, nosotros no nos relacionamos solamente entre nosotros, nos relacionamos en nosotros a través de algoritmos que ya es la ventana a otra realidad. Porque esa otra realidad es la construcción de perfiles, minería de datos, todo eso, que son parte de la construcción social en la medida en que todos abonamos esos datos, todos damos esos datos todo el tiempo y no tenemos ningún problema en hacerlo. Está todo bien.
todos los quilombos que hubo sobre Snowden, Facebook, toda la mar en coche, y a nadie se le ocurrió cerrar su cuenta de Facebook, a nadie se le ocurrió romper el celular. ¿Por qué? Porque no podemos vivir sin eso. Ahora, si no podemos vivir sin eso, admitamos entonces que la cibernética tiene un sentido, porque todas estas cosas, los datos, los algoritmos, la información, la codificación y la señal, lo inventó esta gente. Digo, el hecho de que nosotros pensemos que efectivamente está bueno que procesen cosas sobre nosotros para que nos entreguen un dato fiable. Waze. ¿Sí? Entonces, eso pénselo, o sea, no con Waze, pénselo con Tinder, pénselo con las solicitudes de amistad de Facebook. Todos esos no son cosas que tienen que ver con que también la gente se conoce solo por las redes. Y eso es lo que quiebra la idea de la duplicación del mundo. Que hay una verdadera vida social ahí, no es la traducción o la modificación de la vida social que ocurre si tomás un café saboreando el café. ¿Sí? O sea, el café no es virtual, deja de ser virtual. Por eso se llama red social y no... Todos son redes sociales. Los griegos también tenían redes sociales. Sin embargo, ¿por qué las llamamos redes sociales? Porque es como si hubiéramos ya internalizado el problema técnico. El hecho de que estamos procesados técnicamente. Y estamos procesados quiere decir que hay una parte de la realidad del mundo que ya era procesada. Digo, Spotify, si yo hubiera tenido Spotify en la década del 80, me ahorraba ¿cuántos días de ir a Parque Rivadavia a buscar TDK de 60 mal grabados de grupos punk inescuchables? Spotify, listo. Si vos escuchaste tal cosa, te va a gustar tal otra. Sí, entonces dice, estamos dominados por Spotify. No, estás dominado por una red cultural que antes era más lenta. Tenías que esperar los domingos para ir a Parque Rivadavia, conocer a alguien, ir a un boliche. ¡Qué laburo! Spotify todo, 10 minutos. Y además singular. Si a vos te gustó esto, es probable que esta canción de folclore ruso también te guste. ¿Cómo lo sabe? Y lo sabe porque, con esto termino, el dato más paradójico y casi inentendible es que las plataformas nos singularizan simplemente por capacidad estadística. Lo más propio, lo más singular de nosotros mismos es esto es para mí, no es para vos, es porque tengo una base de datos de 5 millones de perfiles que los cruzo con el tuyo y me da un 70% de probabilidad que te guste esa canción de folclore. Es completamente singular y es completamente estadístico. Nuestra idea de estadística hasta hace poco tiempo es lo que generaliza mi singularidad. En la medida en que todo está volcado como información, como datos, perdón, todo está volcado como datos, entonces mi singularidad también está transferida a la red y me la devuelven. Por eso quiero usar las plataformas. Por eso uso Spotify. Me encanta. No tengo Spotify, está claro. No, yo no tengo Spotify, yo trabajo estos temas, me molesta mucho todo, o sea que no, que quiero tomar un café y que no miren el celular. Bueno, eso.